iglesias del Apocalipsis. Estuvimos hablando de la iglesia en Éfesos, estuvimos hablando de la iglesia en Esmirna. Las diferentes iglesias y las mismas 7 tienen debilidades y tienen fortalezas. Cada una de ellas representa algo espiritual. La iglesia de Cristo a nivel general puede tener una debilidad de alguna de las 7 o tener la debilidad de todas. No sé, por eso es tan importante que nosotros las estudiemos, porque era demasiado importante esta debilidad de las iglesias que tenían que mejorarse o tenían que cambiar para poder ser parte de una promesa. Voy rápido. Vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo en este caso significa casamiento, ¿sí? Y ya vamos a entender por qué significa eso. Pérgamo significa casamiento. Cada iglesia tiene un significado. Hablábamos la semana pasada que Esmirna quería decir, ¿se recuerdan? Venía de la palabra mirra, que era sufrimiento, dolor. En este caso, la iglesia de Pérgamo significa casamiento. Vamos rápidamente las fortalezas. Escribe Apocalipsis 2:12, dice: escribe al ángel, es decir, al pastor, al líder, al mensajero. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ustedes que han leído la palabra, la espada de 2 filos, ¿qué es? La palabra, es correcto. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Entonces, la espada de 2 filos es su palabra. Entonces, aquí ya vamos a entender por qué Jesús se presentó de esta manera. Porque a las 7 iglesias Él se presenta de una forma distinta. ¿Sí? Se presenta de una forma distinta. Entonces, en el verso siguiente dice: yo conozco tus obras y demoras, donde vives, donde está el trono de Satanás. Esta no era una iglesia que estaba en una condición fácil. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, a pesar de que estás sentado en el trono de Satanás, estás en medio de un lugar terrible, guardas mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este Antipas fue un mártir que no decidió doblar sus rodillas ante ninguna potestad. Fue fuerte. Entonces, Antipas fue de alguna manera un referente que los idólatras querían tomar para que toda la iglesia se rindiera. Pero ellos, a pesar de ello, a pesar de que estaban viendo a un amigo, a un hermano, a un consiervo que estaba siendo torturado, que había muerto, a pesar de ello, ellos siguieron siendo fieles. 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 Continuaban, porque sabían que esto no era fácil. Entonces, el problema no era ese. Insisto, esta era una iglesia que su condición era difícil, pero era firme, permanecía en su fe, sólida, pero había un problema, tenía una dificultad, había una situación. En el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahora comienza el tema. Porque tienes ahí entre ustedes a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Pregunto, ¿estaba señalando a toda la iglesia? ¿Cuál era el problema? ¿Qué percibes tú? Dentro de la iglesia habían personajes con doctrinas erradas. Y el problema es que la iglesia no los sacaba, los tenían ahí. Ese fue el reclamo que le estaba haciendo Dios a esta iglesia.
Es decir, siempre, y aquí comienza el tema más delicado, siempre dentro de la iglesia van a aparecer personas que tienen otros puntos de vista a niveles doctrinales. Entonces, basado en el mismo principio, yo quisiera explicar, aunque este grupo, que ahora vamos a analizarlo, este grupito también estaba comandado y le llamaban los Nicolaitas, que ahora los vamos a mencionar. ¿De dónde se deriva? ¿Quiénes eran estos personajes? Pero los Nicolaitas o los seguidores de la doctrina de Balaam era una agrupación que se estaba metiendo, se estaba filtrando en todas las iglesias, y ya lo vamos a ver. Y estaban trayendo un cambio de pensamiento, un cambio doctrinal, y el problema es que nadie los frenaba, no los podía frenar. Parece que tenían mucho poder. No sé, no es específica la Biblia en decir cuál era la razón por la cual el pueblo o la iglesia no los podía sacar. Por eso mismo Dios le reclama a la iglesia: los tienes ahí contigo. En otras palabras, le dice: no los has sacado, los tienes ahí. Y ya vamos a entender. Y usted podrá decir: pero no, esto es tremendo. Y ahora lo vamos a ir comprendiendo. Lo primero, yo quiero repetir algo que yo siempre he compartido. A mí me ha sido tan fácil poderlo entender de esa forma. Y ahora que estuvo Juan Manuel, como yo tengo mucha confianza con él, y le pregunto: mira, corrígeme si yo estoy hablando algo incorrecto, porque como no soy médico, a veces uno puede decir palabras incorrectas. Entonces le preguntaba a Juan Manuel, y él me corroboró la información. Es impresionante que el cuerpo humano está compuesto por millones de células. Y cada célula recibe una información de células madres. Y estas, de alguna manera, son distribuidas a medida que se va desarrollando el cuerpo. Y hay un grupo de células que se reúnen y todas tienen una información de que son oreja. Y le dan la forma a la oreja. Otras le dan la forma a un dedo. Otra le da la forma a una nariz. Otro le da la forma a los pies. Me estoy dando a entender. Y el cuerpo va tomando su forma. Entonces, curiosamente, Pablo dice que todos somos miembros ¿de qué? De un cuerpo. La Biblia dice, Pablo está explicando acerca de la unidad, que el ojo no le puede decir a la oreja, estoy parafraseando, no te necesito. O la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Pero aquí es importante entender esto, y yo lo voy a enseñar siempre para que tú puedas sentirte en casa y también puedas tener la libertad, porque uno nunca debe de estar en un lugar donde no crezca y donde esté cargado. Yo siempre he creído, si yo fui una célula mano, por poner un ejemplo, la iglesia de Cristo, Casa sobre la Roca, es iglesia mano. Entonces se entiende de que todos los que somos parte de esta iglesia somos células manos. Pero pudiera ser que alguien sea célula ojo. Mi deber como pastor es capacitarlo, bendecirlo, orar por él y que encuentre su lugar. Porque no hay peor cosa que estar en un lugar donde uno no se siente bien. Porque una persona, cuando está en un lugar donde no se siente bien, todo lo va a ver mal. ¿Sí? Todo lo va a ver mal. Entonces, por eso que cuando tenían una discusión, empezaron a decir: no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y vino Pablo y le llamó la atención y le dijo: momento, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? No somos servidores de Cristo, dice. Y después viene y dice, no solo eso, dice, unos siembran, otros riegan y otros cosechan.
Es decir, Dios va a ponernos en diferentes. Yo no cabe duda que mis 4 pastores que yo tuve a través del tiempo que fui oveja, no cabe duda de que el Señor los usó poderosamente para bendecir mi vida, ¿verdad? Y Dios me llevó de jornada en jornada, de jornada en jornada, hasta que se cumpliera el propósito de Dios en mi vida. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad aquí esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, tenía un problema. Dentro de ellos tenían personas que tenían otros puntos de vistas a nivel doctrinal. Y eso estaba causando un problema grave dentro de la iglesia. Porque se entiende de que todos los que estamos aquí creemos exactamente lo mismo. O probablemente hay algún punto que como que no cuadremos, ¿verdad? Pero se entiende. Sin embargo, cada casa, cada iglesia tiene directrices. Pero ¿qué ocurre? Siempre van a haber personas que tienen tal vez un conocimiento un poco más, y a veces tienen puntos de vista diferentes, y siempre van a provocar en aquellos que no tienen mucho conocimiento hacerlos cambiar de opinión. Y así es como se forman las divisiones dentro de una iglesia. Y se empiezan a armar grupitos, y empiezan como a armarse grupitos, y tienen diferentes perspectivas de vida, de vistas. Y ahí es donde uno tiene que tener sabiduría. Amar el lugar donde fuimos puestos y entender. Y ahora, si yo estoy creciendo aquí y yo soy una célula mano, gloria al Señor, tengo que aprender la función de la mano, ¿o no? Eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora, por eso yo siempre he creído, van a haber congregaciones, van a haber iglesias que van a ser fuertes en áreas donde nosotros somos débiles, pero esa es la gracia, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, por eso la mano no necesita el ojo, por eso el pie no necesita la mano, por supuesto. Entonces, eso es el punto. Uno debe de siempre ser claro, sentarse y decir: Padre, Señor Jesús, este es mi lugar, esta es mi casa, este es el lugar donde yo estoy creciendo, este es el lugar donde yo me siento bien, ¿verdad? Eso es importantísimo. Yo tengo que enseñarte esto, porque es importantísimo que uno pueda tener libertad de estar en un lugar donde uno va a crecer, donde uno se sienta bien, donde uno se sienta cómodo. Para mí, uno de los factores más importantes para tomar una decisión de dónde yo me voy a congregar es donde voy a crecer. Y lo digo también por los hermanos que están a través de internet, porque es probable que muchos no se estén congregando. Entonces uno debe de congregarse en el lugar donde va a crecer, donde se siente, y donde obviamente yo vea a mi líder, vea a mi pastor, veo mi casa, y donde yo la siento parte. Y si yo veo, por ejemplo, una basurita, como es mi casa, no voy a sentir levantarlo, porque es mi casa. ¿Cuántos sienten que esta es su casa? Amén. Gloria a Dios por esos amenes, ¿verdad? Gloria a Dios por esos amenes. Entonces, doctrina de Balaam. ¿Qué significa doctrina? La doctrina es una forma de vida. La palabra doctrina viene del griego didache, que aparte de ser un conjunto de enseñanzas, es una forma de vida. Es decir, no solamente la palabra doctrina, no solamente representa un conjunto de enseñanzas, sino que tiene que ver con el estilo de vida. Mi estilo de vida va a estar basado en la enseñanza que yo he recibido. Eso me va a mí. Si yo entiendo que la adoración es tan importante, yo voy a aprender a tener una vida de adoración. Si yo sé que el Señor desea que yo tenga mi hogar en orden, voy a tener mi hogar en orden.
Si el Señor desea que yo tome autoridad en algún área específica, como papá, como esposo, debo de hacerlo porque Dios me enseña por medio de su palabra que debo de caminar de esa forma. Por eso la palabra, la doctrina, no solamente es un conjunto de enseñanzas, sino también es un estilo de vida. Porque entonces no tendría sentido saber mucho y no hacer nada. Amén. Amén. Entonces, por eso dice, no solo oidores, sino también hacedores. Eso es lo mismo. Oímos un conjunto de enseñanzas, pero las hacemos también. Entonces, eso es un estilo de vida. Entonces, vamos rápido. Esta doctrina se estaba adentrando y dice, abandonando el camino recto se extraviaron, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Se apartaron. Pero también en Judas capítulo 1 verso 11 dice, ay de ellos. Está hablando del mismo. Fíjense que diferentes ministros tuvieron diferentes enfoques. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Por el look se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces aquí hay tres aspectos demasiado importantes. Y realmente aquí es donde yo quiero entrar. Este mismo grupo es el grupo de los Nicolaitas, que ahora los vamos a analizar y los vamos a estudiar, pero en resumen son los que continuaron con el mismo pensamiento doctrinal. Y ahora vamos a llegar al punto. Déjenme contarles rápidamente, antes de llegar al punto central, ¿qué realmente fue lo que ocurrió? ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta. Y este profeta recibió una propuesta del rey de Moab llamado Balac. Balac, rey de Moab, estaba totalmente interesado en destruir el pueblo de Israel. Déjenme explicarle por qué. Aquí hay un trasfondo mucho más profundo. Ustedes saben que Lot, cuando Dios le dijo, huye porque voy a destruir Sodoma y Gomorra, agarró a sus hijas, salieron y su esposa miró hacia atrás, se convierte en estatua de sal, huyen, se meten a una cueva y ahí ocurre pecado, y de ese pecado surgen dos hijos, y entre ellos fue Moab. Es decir, Moab tenía sangre, tenía parentesco con el pueblo de Israel. Sin embargo, había sido el resultado de un pecado, había sido el resultado de una condición de bajeza. Entonces, partió mal y siempre fue una nación que vio de mala manera al pueblo de Israel. Y en este caso, el rey Balac, lo único que quería era destruirlo. Entonces se dio cuenta que no podía. Y él comenzó a notar, escuchen esto porque esto es demasiado importante. Estos son directrices. Balac se dio cuenta que no los podía vencer con armas, pero se dio cuenta que el pueblo de Israel se movía por bendición profética. Se dio cuenta que ellos se movían por declarar, por cuando Dios hablaba por medio de un profeta. Hagan esto otro. Entonces se dio cuenta que el profeta tenía mucho peso dentro del pueblo de Israel. Y Balac, rey de Moab, fue a hablarle a Balaam, que era un profeta de Israel. Entonces va con el profeta y le dice, Balaam, te ofrezco todo lo que tú quieras, dinero, todo, porque curiosamente siempre y hasta el día de hoy los ministerios proféticos, probablemente yo te bendigo porque esta es una iglesia todavía, yo veo muchos jóvenes hermanos que son todavía no conocen tal vez esos moveres, y yo me gozo por ello. A veces es hasta mejor
que no los conozcas. Pero en el caso de aquellos que hemos visto cosas terribles, hermanos, es tremendo. Y lo digo por el tema que estoy transmitiendo a través de internet. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los ministerios proféticos están ligados con el lucro, con el dinero. Que dice el Señor esto, que dice el Señor esto, que pacta aquí, que pacta allá, que paga por la palabra, y una cosa bárbara, una cosa vergonzosa. Entonces, parece ser que hay como que hay algo, como que los profetas son vulnerables a esta área. Y en este caso, Balaam era un profeta de Dios. No voy a entrar en detalle por cuestión de la hora, pero Balac le ofrece todo y Balaam se resiste. Entonces Balaam se resiste y en la noche Dios le habla y le dice: ve, ándate con ellos. Entonces lo llevaron a un punto alto y cuando él comenzó a preparar los altares, iba a empezar a declarar palabra profética. Por eso que antes de declarar palabra profética se tienen que levantar altares. Ese es otro tema. Por eso que siempre tiene que haber alabanza. Entonces levantaron altares, 7 altares, y cuando iba a empezar a profetizar, empezaba Balaam a bendecir al pueblo. Y se enojaba Balaam: pero ¿cómo si te pagué? Si en otras palabras, te estoy obligando que los maldigas ya. Y él así como todo, ya vamos. Y se fueron para otro lugar alto. Y cuando hace los altares nuevamente, y cuando va a profetizar, empieza a bendecir al pueblo. Vuelve y te enojan y van a otro lugar. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y entonces se dio cuenta Balaam y dijo: es que no puedo, escuche esto, no puedo maldecir algo que Dios bendijo. Por eso la bendición siempre va a estar por sobre la maldición. Nunca olvides eso. Nunca lo olvides. Pero la escritura dice que el mayor bendice al menor. Entonces la bendición siempre va a estar ligada a un reconocimiento. Si tú reconoces autoridad en tu esposo, la bendición va a ser efectiva. Si no, no. La bendición va a depender del menor que reconoce al mayor. Pero cuando hay personas que no, a mí nadie, esa persona no tiene bendición. No porque Dios no quiera bendecirlo, sino porque él no ve a nadie como mayor. Y por eso es tan importante uno tener cobertura. Por eso es tan importante uno tener cobertura y tener una autoridad espiritual que pueda operar sobre nuestras vidas. A ver, usted, ¿cuántos están bajo bendición? Amén. Nunca olvides, la bendición siempre va a ser mayor que la maldición. El diablo no puede maldecir nada que Dios ha bendecido. Si tu casa está bajo bendición de Dios, no tienes por qué tener miedo. Porque va a pasar el ángel de la muerte por afuera, pero tú tienes que estar seguro de que tu casa no va a entrar. ¿Por qué? Porque tu casa está bajo ¿qué? Bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, como Balaam no pudo maldecir, no pudo hacer nada, le dio un consejo a Balac. Dijo: Balac, mira, te quiero decir algo. Hay una condición. Todos los guerreros tienen debilidad con las mujeres. Así que busca las mujeres más lindas que tienes en todo tu reino. Y todas las mujeres hermosas de tu reino se las vas a enviar y se las vas a presentar a los guerreros. Los guerreros tremendos,
hombres de guerra, de batalla, pero débiles frente a una mujer. Y eso no solamente se aplica en términos del mundo, sino que en un hogar siempre debe de ser la autoridad el varón espiritual. Cuando es al revés, es peligroso. Eso no es machismo. Eso no es machismo. Eso es orden. No significa que el hombre es el que manda. No, es que ahí hay un error. El hombre no es el que manda. El hombre es el que cubre. Pero es diferente. Aquí quien manda soy. No. Es el que cubre. Es el que protege. Es el que transmite espiritualmente. La autoridad espiritual. Por eso la Biblia, por eso en la Escritura, ¿por qué? Escuchen esto, yo sé que muchos no, lo han leído cantidades de veces, pero nunca lo habían visto de la forma que se lo voy a plantear. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el texto bíblico? Muchas veces cuando dice Pablo, la mujer cae en la congregación. Pero ¿saben por qué era? Porque lo que Pablo estaba diciendo, y cuando tengan dudas vayan y consulten ¿a quién? A sus esposos. En su casa le van a preguntar a sus esposos. Lo que estaba pasando es que habían un montón de hombres que querían ser maestros. Y estaban pasando, habían desórdenes en la iglesia. Y entonces el sacerdocio se estaba anulando dentro de la casa. Este es un tema para matrimonios, ¿verdad? Una situación tremenda. Por eso, mujeres, hermanas, es que él no se pone las pilas, es que usted también tiene que orar y ceder para que también él sea una autoridad. Es un temazo. Es un temazo. Pero volviendo al tema, estas mujeres pusieron tropiezo. Entonces, ¿qué pasó? Escuchen. Todos los guerreros cayeron con estas mujeres y entró una plaga al pueblo. Porque aportillaron ¿qué? Su vallado, así es. Lo aportillaron. Se llenó de plaga. Aportillaron el vallado. Entonces, por eso yo siempre he creído, siempre lo he creído, siempre lo he creído. Siempre lo he creído. La parte sentimental, la parte emocional, la parte de los sentimientos es un área demasiado débil, sobre todo en aquellos que tienen llamados ministeriales. Los soldados del pueblo de Israel no es porque, ay, mira, ahí vienen las chicas, no es porque eran bonitos, es porque había una entidad espiritual que había diseñado algo para poder destruir. Nunca olviden esto, sobre todo aquellos que tienen ministerio. Siempre que tú estés en una relación de pololeo, noviazgo, como el nombre que le quieras dar, de amistad especial, amistad con derecho, yo no sé. Pero la que quieras darle, quiero decirte esto, no puede inhibir o bloquear tu vida espiritual. Si te saca del servicio a Dios, si me deja darte un consejo, no es de Dios. Decía el hermano Otto, pueden ser familias, dos familias de la iglesia. ¡Wow! Así como que dos familias de servidores que se juntó. Es que es hija del pastor, es hija del hija del pastor, hijo del copastor. Pareja perfecta. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente.
Es demasiado delicado. Cuando hay algo, cualquier situación que nos pueda quitar de la atención de Dios, trayendo ansiedad, trayendo, yo estoy dirigiendo y estoy con una carga y que estoy ansioso, que no me escribe, si empieza esa situación extraña, ya no es de Dios. Nunca olviden esto, por favor. Lo que Dios da no añade tristeza ni dolor. Nunca lo olviden. Si trae ansiedad, es una alerta. Pero es que es bonita y el Señor la va a cambiar. Viera, pastor, yo estoy orando para que Dios la cambie. Siga orando. Sí, de verdad. Es que fe, ¿verdad? Pero es importantísimo. Uno quisiera que todos fueran felices, de verdad, que uno quisiera que todos fueran potentes. Yo cuando repito tanto esto, ¿saben por qué lo hago? Porque yo veo llamados muy lindos en ustedes. Uno proyecta, por ejemplo, yo siempre he dicho, Señor, yo hoy me estoy desgastando por abrir obras. ¿Ustedes creen que para mí no sería una felicidad enorme entregarle una obra, por ejemplo, a Giovanni? Claro que sí. Una obra Cristian, una obra Cris. Si para eso es que estoy trabajando, full. Es para eso. ¿Ustedes creen que yo voy a ser pastor de todas las iglesias? No. Dios me está dando, la idea es trabajar y Dios me trajo a este país para potenciar y aportar en todos los sentidos de la palabra en el ministerio de muchos de los que están en nuestra casa. Pero me da ansiedad porque yo veo un tremendo ministerio en Cristian, pero tanto como Cristian, tanto como cualquier hombre aquí, un área débil es el área de los sentimientos. Y eso inhibe fuerzas. Inhibe fuerza. Se frena. Sansón con una quijada de burro se echaba 1000 hombres. Pero una mujer lo hacía poner de rodillas. Y no hablemos solamente de un hombre mujer, de un hombre, de una mujer a un hombre, un hombre a una mujer exactamente igual. Entonces es tremendo, y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Esto es lo que estamos hablando ahora, estaba pasando, se estaba metiendo. Ya vamos a entender por qué, a dónde estaba el problema. La doctrina de los nicolaitas, ¿cómo se define? Nicolaos significa vencedor de pueblo. Es la versión griega de Balaam, del hebreo Balaam, destructor del pueblo. Estos nicolaitas o seguidores de Balaam abusaban, aquí está el punto, abusaban de la doctrina paulina de la salvación por gracia de Dios, convirtiéndola en una invitación a la lascivia. Todos los textos bíblicos están ahí puestos. Primera de Pedro 2:15, de segunda Pedro 2:15, segunda Pedro 2:16 al 19, Judas 1:4, Judas 1:11. Ahí hay textos bíblicos de estos nicolaitas que estaban entrando y estaban cambiando. En resumen, ¿qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pérgamo? Lo que le estaba diciendo que tenían que. Eso es lo que estaba pasando. Había tolerancia al pecado. Todo el mundo con esto no hay problema, que aquí, que allá, que esto otro, esto no es pecado, hagamos esto, hagamos allá, y una cosa tremenda. Tremenda. Y por eso es tan importante que nosotros, por eso tratamos de cuidar el altar, tratar de cuidar, de que cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Yo les quiero decir algo. No, esto no es un juego. Hay una gran cantidad de enemigos que están con el único deseo de destruir esta obra, pero más que destruir tu vida. O sea, hay un proyecto de parte de las tinieblas para destrucción. Pero ¿qué pasa? Siempre van a aparecer personas con doctrinas extrañas, con pensamientos filosóficos que hacen pensar diferente a la autoridad. Eso no significa, si algún día, y yo quiero aclararlo, aunque yo nunca lo he tenido, pero si algún día alguien tiene un conflicto doctrinal con nosotros, tiene que acercarse a hablar. Es importante. Si alguna vez uno, por ejemplo, dice algo que tú no lo tomas así como no estás de acuerdo, no lo guardes en tu corazón, porque eso se puede volver amargura. Si muchas veces las citas de ministración no necesariamente son para hablar algo malo, sino también puede ser para aclarar puntos doctrinales. Pastor, necesito una reunión con usted. Nos reunimos. ¿Sabe, pastor? Yo le quiero decir algo. Yo amo la iglesia, me gusta la alabanza y todo, pero no me cuadra. Yo fui instruido de esta forma, no me cuadra esto. Y lo lindo, ¿no dice la palabra que si dos se pusieren qué? De acuerdo, podrán pedir todo? ¿Sí? Pero aquí viene un punto. Lo ideal siempre va a ser ponerse de acuerdo. Pero muchas veces, no necesariamente las separaciones son malas. La Biblia dice, podrán caminar dos si no se pusieren. No se pueden poner de acuerdo, no pueden caminar juntos. Por eso que yo siempre, cuando llega alguien nuevo, yo le digo, conozcámonos. ¿Se recuerdan? Enamorémonos y nos casamos. ¿Por qué? Porque la idea es que nos pongamos de acuerdo en aspecto. Ahora, yo jamás te voy a señalar porque tú pienses diferente a un aspecto doctrinal nuestro, pero siempre es bueno hablarlo. Siempre es bueno hablarlo. Siempre es bueno plantearlo, porque puede ser que haya una interpretación bíblica tal vez mal interpretada, o sencillamente a veces la fuente de quien uno escuchó una información fue errada. Pero a veces uno cree que todo lo que escuchó está dentro y a veces uno tiene que ser abierto, incluyéndome a mí, ser abierto a tratar puntos doctrinales, y uno puede cambiar un aspecto. Si un día tú te presentas y me dices, pastor, he venido estudiando este tema, pastor, y mire qué es lo que usted opina de esto, entonces puede ser que Dios use a una persona. Por eso qué lindo es que nos pongamos de acuerdo. Sin embargo, aquí hay un punto. Una iglesia debe de tener doctrina. Si la iglesia no tiene doctrina, olvídense, hermanos. Como estamos en este tiempo, yo a veces veo, y sin el afán de criticar, una carencia de información bíblica. Suena más político así, va. Tremenda. En serio, hermanos. Yo digo, Padre, ¿y de dónde sacaron esto? Digo yo en mi corazón, en mi mente, ¿cuáles son los puntos doctrinales? Yo a veces trato como de buscar. Por eso miren, yo le doy tantas gracias a mi Señor. Ahora, por esa razón es que un pastor no puede descansar. Hay dos cosas que un pastor no puede dejar: la oración, ¿sí?
y la palabra. La oración y la palabra. Para eso hay equipos que trabajan con las finanzas y un equipo de alabanza. Si bien el pastor se tiene que involucrar en algunos puntos, pero a usted como iglesia, a la iglesia, lo que le conviene es que su pastor siempre esté en el monte, bajando palabra fresca. Porque eso es así es como crece la iglesia. La palabra tiene que ocupar un lugar importante dentro de un culto. No pueden ser 5 minutos, 10 minutos, un pensamiento, una lectura, una falta de preparación tremenda. No, un ministro, por eso los apóstoles, guardando por supuesto la diferencia, por eso los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración por cuidar las mesas. Las mesas se refiere a toda la parte administrativa de una iglesia. Por eso los viernes de estudio es para venir preparado, sentado, con cuadernos, con grabación, con todo y saber cuál es el punto de vista, qué significa esto otro, y poder crecer todos en conocimiento. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Ok, entonces aquí viene un punto, la tolerancia al pecado. Esto es tremendo. Esto es tremendo, la tolerancia, tolerar. Por eso es tan importante. El problema que estaba ocurriendo en esta iglesia es que estaba pasando de todo en la iglesia. Había un grupito que se juntaban, comían cosas sacrificadas. ¿Sabe? Y lo que quiere decir, lo que está diciendo ahí es que hacían fiestas, hacían cosas donde perdían el control, donde se embriagaban, donde bailaban, donde se metían unos con otros y era un conflicto. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia de Pérgamo. Entonces había líderes doctrinales que le invitaban a la gente y le decían, no es malo esto. Y entonces engañaban a la gente que no tenía tanto conocimiento. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó con los líderes? Los líderes no eran fuertes para decir, señor fulano, mengano y perencejo, por favor, retírese de la iglesia. Eso fue lo que le reclamó Dios a Pérgamo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿qué? De Balaam, que enseña a poner, y ahí es. Entonces, por eso es tan importante. Hay otro punto. Los diáconos deben de ser instruidos doctrinalmente. Yo les decía ayer a los hermanos en Talca, la iglesia está creciendo enormemente allá. Y las iglesias van a seguir creciendo. Y de repente y ahí es donde la iglesia tiene que estar preparada, hermano, de repente. Porque así como crecen las iglesias, va a aparecer de todo, hermano. Y van a aparecer personas que van a levantar la mano y tienen palabra y tienen la facilidad de llamar la atención de las personas. Y tienen una pinta de espirituales que ustedes no se imaginan. No, en serio. De verdad. Son personas que tienen pinta así espiritual, que oran mucho, que saben mucho. Mira, una persona espiritual se le nota en su manera de hablar, de caminar y de ser. Una persona espiritual no necesita, sus frutos lo evidencian. No necesita decir que ayuna 3 veces a la semana, que ora, que no. Una persona espiritual se evidencia, sus frutos son muy evidentes. Es demasiado, se nota demasiado. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Quién es? Sí, es Dios. Pero ¿contra quiénes? Con los que siguen manteniendo la doctrina. Su pelea no era con la iglesia. Su pelea era con los que tenían la doctrina. Pero quiero terminar con este aspecto demasiado importante. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor
Le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ok, déjenme explicarle y con este texto estoy terminando. Fíjense que aquí hay un punto muy importante. Le dice, si tú logras vencedor, recuerda, la debilidad que tenía esta iglesia es que tenían adentro personas que estaban chanfleadas. ¿Sí? ¿Entienden el término o solo es de mi tiempo? ¿Sí? Sí, ok. Estaban mal, torcidos, tenían problemas doctrinales, venían con mañas, había algo extraño. Estaban provocando situaciones dentro de la iglesia. Entonces le dice, si sacas, en otras palabras, si tomas autoridad y sacas todos estos pensamientos doctrinales extraños, yo te daré, ¿qué dice? El maná escondido, corre. El maná representa el alimento espiritual y escondido es algo oculto. Entonces estamos hablando de palabra revelada, es correcto. Una revelación de su palabra. Entonces tengo algo que preguntar. Quiere decir que la falta de identidad doctrinal de una iglesia, que hay una mezcla, que unos creen, que otros dicen, que otros piensan, que esto otro. Cuando la iglesia no tiene una identidad doctrinal, está reservada de recibir palabra. Por eso que una iglesia tiene que tener doctrinas sólidas. Una doctrina que pensamos acerca de los muertos, que pensamos dónde se van, qué es esto, que los niños se bautizan, no se bautizan, se presentan, se dedican. Creemos en los ministerios apostólicos, ¿por qué? Por esto, creemos en el ministerio profético, por esto, los 5 ministerios. La iglesia tiene que tener una plataforma doctrinal clara para poder decir esto no es. Entonces, por esa razón, el Señor a mí me ha motivado a desgastarme, enseñar. Por ejemplo, tengo una certeza, aunque se puede equivocar, yo lo creo firmemente. Juan Carlos en este momento él está en España y él puede ir a diferentes iglesias, pero yo sé quién es él. En España es uno de los países donde hay la mayor diversidad de pensamientos. Estoy seguro que hay iglesias que creen en todo y de todo y hacen de todo. De verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona tiene una identidad doctrinal, no se mete en cualquier lado. Identifica. Pero es cuando una iglesia tiene fundamento. Por eso es tan importante esta iglesia de Pérgamo. Por eso, ¿se recuerdan cómo se presentó Jesús a esta iglesia? Jesús se presenta como aquel que tenía la espada, ¿qué? ¿Y cuál era la espada de doble filo? La palabra. Porque, en otras palabras, ¿de qué carecía? De la palabra. No había enseñanza, había confusión. Entonces, probablemente lo que yo creo es que los líderes de Pérgamo, lo más probable es que no tenían palabra. Y entonces, como se les infiltraban personas que tenían mucha sabiduría humana, no se podían enfrentar a ellos por no tener fundamentos. Por eso que los líderes, tanto un pastor como ancianos, como diáconos, debemos conocer la palabra para no caer en eso. ¿Cuánto decimos amén? Sí, porque van a aparecer, por ejemplo, en cualquier momento. Nosotros, por ejemplo, bebemos el vino de la Santa Cena sin alcohol. Pero no va a faltar el mega hiper estudiado que va a llegar con alguno de ustedes allá en los Andes o en Talca o en algún lugar y les va a decir, no. ¿Quién les enseñó que era jugo? No, les digo. O por ejemplo, va a llegar cualquiera y les va a decir, no me digan que el pastor enseña aquí que la Navidad es del diablo. No pueden ustedes decir que esto, ustedes le creen.
van a aparecer muchos. Ahí es cuando hay que sentarse. La bendición de Dios, por eso yo siempre he creído que uno, para ser un pastor, debe de tener una base doctrinal demasiado sólida. Es una identidad. Y termino con este punto. Y estamos viviendo un tiempo tan difícil. La iglesia, si no se arrepiente y no tiene palabra, una iglesia que no tenga una identidad doctrinal, fíjense que hay una promesa. Si la iglesia se arrepintió, tomó autoridad sobre las confusiones doctrinales, no solamente se le dará el maná escondido, si se dan cuenta, se le va a dar una piedrecita con un nombre. ¿Sí? Ok, déjame terminar. En la antigüedad, o una costumbre judía, si tú estabas invitada a una fiesta de bodas, se partía una piedra, se escribía tu nombre, y yo te invité, tú eres invitada, en tu piedra tenía tu nombre y yo me quedaba con la otra parte. Entonces, cuando tú llegabas, una forma para identificar que era invitado, unía la piedra con la parte que le faltaba. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a esta iglesia: yo me quiero casar contigo, tú estás invitado a la boda, pero si no resuelves tu conflicto doctrinal, no podré entregarte esto. Quiere decir, en una iglesia se puede orar mucho, gloria al Señor. En una iglesia puede haber mucha alabanza, gloria al Señor. Pero algo que no puede faltar en una iglesia es la palabra, las directrices. Y no podemos disfrazar bíblicamente lo que es malo y lo que es bueno, basado en la Escritura. Por ejemplo, ¿no dice la palabra que el que nosotros perdonemos a los que nos ofenden no es una bendición para la iglesia? ¿Dice eso? Pero entonces no podemos saltarnos la palabra. La iglesia debe de ser instruida bajo la palabra. Creemos en la doctrina del arrepentimiento y la doctrina del perdón. ¿Se recuerdan que doctrina no solamente es un conjunto de enseñanzas, sino un estilo de vida? Nosotros debemos de tener un estilo de vida de perdón. Ese creo que no lo compartí ese viernes, creo que predicaste tú. Justo me tocaba hablar ese día y ya no hablé. No sé si lo llegué a hablar cuando le pregunta a Pedro y le dice a Jesús: o sea que tengo que perdonar a alguien que peca contra mí 7 veces. ¿Sí lo enseñé? ¿Aquí en Cauquenes? Ya, ok. 7 veces, ¿se recuerdan? Súper espiritual. Pedro le utilizó el número 7, número de perfección. Dice, o sea que 7 veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí. Oiga eso, no está hablando que solamente habló mal, sino alguien que peca contra ti, que alguien que te quiere hacer daño grave, así grueso. Y le pregunta, 7 veces, y Jesús le dice no, 70 veces 7. Todo el mundo se pone a multiplicar, pero ya aprendimos que no era una multiplicación, ¿verdad? No es una multiplicación. Esta es una pizarra imaginaria. 70 veces 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 70 7. Ya. Imagínese 70 7 aquí. ¿Ya lo vio? Léalo. ¿Qué número hace? No se puede.
Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es que siempre hay que perdonar. Todo el mundo multiplica. Yo también lo hacía, pero no es una multiplicación. Es literalmente leer la cifra de 77. Entonces, ¿no es eso una doctrina? Nosotros no podemos tener la doctrina siempre a nuestro favor. Hay aspectos doctrinales que nos van a confrontar, y ahí es donde van a enderezar nuestra vida. Pregunto, ¿una iglesia debe de tener doctrina? Totalmente. Directrices, cómo hacerlo. Y mañana va a ser una tarde extraordinaria en donde Dios va a derramar una palabra, una bendición sobre todos los jóvenes. Felicito y bendigo a los jóvenes que hicieron un gran esfuerzo de venir desde los Andes. Los bendigo por ese esfuerzo, no solamente de tiempo, sino también financiero, porque no es fácil venir desde allá hasta acá. Eso habla. Por eso son las bases, y esto determina un nuevo despertar y un avivamiento para ese lugar por medio de la vida de aquellos que queremos y anhelamos más del Señor. Terminemos esta noche dándole gracias al Señor por su amor. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Gracias, papito. Yo quiero ser parte. Aleluya. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Por favor, Señor, enséñame. Yo quiero ser parte, Señor. Yo quiero ser parte. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos das directrices, nos instruyes. La Escritura dice en el Salmo 119, verso 9: ¿cómo limpiará? Hay otras versiones que dicen: ¿cómo puede el joven guardar su camino? Y ahí mismo está la respuesta: guardando la palabra. No la palabra de fulano, mengano, perencejo, redes sociales. No, la palabra de Dios. Cualquiera podría decir: pero la palabra se escribió hace muchos años. No, déjame explicarte. Dice la Escritura: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Es eterna. Independientemente del tiempo, es eterna. Los principios es una fuente de sabiduría que nos va a sentar sobre la roca eterna. Padre, enseña, instruye, capacita nuestras vidas para poder servirte con excelencia, para poder, Señor, caminar, para poder hacer las cosas en el nombre de Jesús que a ti te agradan. Por favor, Señor, toda doctrina extraña, todo espíritu inmundo que traiga confusión, sea atado esta noche en el nombre de Jesús. Sea atado esta noche en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tú derrames a tu casa una palabra, una leche pura que no sea adulterada. Capacita nuestros corazones, nuestras vidas, para poder hacer las cosas de la mejor forma. Bendice a tu pueblo que vino esta noche. Guárdanos, danos. Queremos ser una iglesia clara en sus convicciones y en la palabra. Clara, porque anhelamos el maná escondido y queremos ser parte de las bodas del Cordero.
En el nombre de Jesús, aún más en este tiempo, aún más en este tiempo, aún más en este tiempo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, Sí, Señor. te seguiré, mi Rey y Dios. Digámoselo con todo nuestro corazón. No hay nadie como tú. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Solo Cristo. Sí, Señor. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Una vez más. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la No hay nadie como tú. Tú eres Solo Cristo. oh Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Ahí está la base. Por siempre. Esa es tu base. Esa es tu base. Oh, mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Por siempre. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Por siempre. Oh, mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite
estar solo en ti por siempre. Padre, te pido esta noche, una vez más, que tu palabra nunca escasee en esta casa, que siempre sea una fuente inagotable que pueda alimentarnos para así poder crecer, para así poder dar frutos en abundancia por lo que tú ya declaraste en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo que dispuso su corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, papito lindo. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? Sí debemos de orar por la cantidad. A veces nosotros cometemos errores en creer que la humildad de una persona sencilla, representa un nivel espiritual y está bien, pero una persona tiene que tener palabra.